Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Todos ustedes seguro que conocen al partido político Podemos, ahora Unidas Podemos. Surgido a raíz del 15M para canalizar la rabia legítima de las nuevas generaciones que buscaban un sistema más justo y una democracia más transparente, su finalidad fue y es canalizar ese deseo de regeneración para insertarlo dentro del sistema y evitar que nada cambie para bien. Su discurso era violento, radical, revolucionario incluso. Venían a cambiar la estructura en términos marxistas, a mejorar las condiciones de vida objetivas de las clases humildes, pero lo único que han hecho ha sido ahondar en las reformas de la superestructura que ya señaló Gramsci en su momento, quedándose en cambios culturales antropológicos. Por decirlo de otra forma, están en la misma ola de las ideologías disolventes patrocinadas por los globalistas, cuyo único fin es atomizar las sociedades y evitar que puedan unirse para trabajar conjuntamente por un futuro mejor. Enfrentar y enfrentar, esta es la tónica general de partidos como Unidas Podemos. Por otro lado, sus dirigentes no han estado exentos de polémicas judiciales y mediáticas. La corrupción, el abuso de poder, el machismo y el clasismo han brillado desde sus orígenes, ya sea por sus relaciones con narcodictaduras como Venezuela, ya sea por las puñaladas entre dirigentes y con cualquiera que osase llamar la atención sobre el modus operandi de sus nada democráticos dirigentes. Este partido puede tener las patas cortas, pero el daño que ha hecho a la sociedad española y el que puede hacer todavía será muy difícil de reparar. Comenzamos. Bueno, seguramente ya lo hayan adivinado, hoy vamos a hablar de Unidas Podemos, antiguo partido Podemos, y para eso tenemos con nosotros a la periodista de tribunales, especializada en tribunales de OK Diario, Teresa Gómez. Muy buenas noches, Teresa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Ahora ahondaremos en este partido, del cual te especializas de alguna manera porque ha dado muchos titulares, pero tenemos al otro lado a una invitada muy especial que va a hablar en primera persona precisamente porque conoce este partido, Celia Cánovas, ex senadora de Podemos. Muy buenas noches, Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenas noches. Bueno, usted está personada como acusación particular contra este partido por el caso Neurona. Vamos a avanzar un poco en el tema con usted porque ya no sabemos que tiene usted prisa, pero cuéntenos exactamente cómo ha llegado usted hasta este punto. A ver, yo vengo, pues como definías al principio del programa, ¿no? O sea, creí en este partido desde el principio, creí que las cosas iban a cambiar, yo creía en el señor Pablo Iglesias, creía que había venido a revolucionar un poco pues el statu quo, ¿no? En el que nos mantenemos, ¿no? Que seguimos manteniendo actualmente. Bueno, me meto en el partido, consigo que me elijan, soy senadora y ahí me doy cuenta de que pues si mantienes ciertas discrepancias o simplemente te comportas de una manera que ellos no aprueban o opinas o dices algo, pues eres automáticamente apartado de cualquier posibilidad de ostentar ningún cargo ni por supuesto de seguir manteniendo un puesto para ser elegido, ¿vale? Entonces, bueno, me he encontrado con hablando en plata, mucho trepa, mucho gente que está por la cara, gente enchufada, mucho enchufismo. Y bueno, el tema empezó cuando me enteré de la apertura de este procedimiento a raíz del tema de la investigación del Tribunal de Cuentas, ¿no? Del tema de Neurona, pues también yo me doy cuenta de que mis donaciones, porque también tuve una discusión con el partido por el tema de las donaciones, ¿no? Obligadas, ¿no? Que tenemos la gente, vamos a decir, los de más abajo del partido, ¿no? Porque yo creo que hay distintas categorías y yo estaba pues siendo senadora, siendo una señora que puedo ser la madre de Irene Montero a lo mejor, y teniendo pues los estudios y la capacidad que yo tengo, pues a mí se me tiene como una vulgar, lo más bajo que pueda existir en el partido, ¿no? Entonces se me trata muy mal y se me trata pues con muy malas palabras. ¿Por qué? Porque no se admite que yo tenga un despacho profesional, que yo tenga que atender una serie de gastos, que yo tengo que abandonar porque tengo que irme a Madrid y tengo que estar en Madrid pues defendiendo, porque para eso estoy en cargo electo. Y entonces digo, oye, no me apretéis como al resto porque yo necesito parte de este sueldo
que yo gano como senadora, porque me lo gano, necesito parte de ese dinero para poder vivir, porque yo soy una mujer casada, una maneja con responsabilidades, con un despacho, bueno, que cualquier profesional que me vea sabrá lo que cuesta mantener un alquiler en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a partir de ahí empiezan las discrepancias, ¿no? Yo llegué a un acuerdo con ellos con las donaciones, cambia la dirección del partido, que fue cuando Errejón se discute con Pablo Iglesias y se produce la gran escisión, ¿no? Aquí de la parte errejonista, porque con quien yo había pactado era con una persona que estaba en la dirección del partido que era errejonista, con lo cual lo que yo había pactado ya no tenía ningún valor, y de pronto me encuentro con la que ahora me parece que es vicepresidenta segunda o primera del Congreso, de la mesa, la señora Gloria Elizo. Pues la señora Gloria Elizo en aquel momento era la secretaria de Acción Institucional, que no me digas muy bien para qué sirve, pero tenía ese cargo, y fue la que me empezó a decir que se habían cambiado las normas y que yo que tenía que donar, pues como cualquier otra persona del partido, ¿no? Asimilándome pues al resto. Yo quiero destacar que donaba 1.000 euros al mes de mi sueldo, O sea, cuidado, que no estamos hablando de que yo daba 100 euros, no, yo donaba 1.000 euros al mes. Y yo he donado alrededor de unos 24.000 o 25.000 euros, ahora no recuerdo, en mi vida con Celia, Podemos. Perdone, ¿cuáles eran las consecuencias de no donar? Porque claro, el verbo donar con donación forzosa no casa mucho. Bueno, era una donación forzosa, eso sí, porque ¿qué pasa? Había un código ético que le llamaban, que ahora lo han cambiado, o sea, lo han cambiado 3 veces ya, desde que yo no estoy en el partido ha cambiado y ahora ya ni sé en qué consiste, ya yo sé que ahora ya se dona en función de la responsabilidad, pero bueno, el no cumplir con ese código ético te impedía presentarte a ningún cargo electo. Es decir, si yo quería ser, pues presentarme a la Secretaría General de Cataluña, por ejemplo, o formar parte de cualquier otra candidatura, o presentarme a unas primarias para volver a ser senadora o diputada, pues sencillamente me abrían un expediente en el Tribunal de Garantías y estaba automáticamente sancionada por el partido y por lo tanto no me dejaban presentarme. Por lo tanto, la obligación, o sea, más que una donación, era una obligación que, insisto, se exigía con mucho rigor a unas personas y a otras, al parecer, no, porque se supone que tenían más responsabilidad o estaban mejor enchufadas y colocadas dentro del partido. Y esto era así, lo sabíamos todos, Y entonces yo allí, pues claro, me planto y digo, bueno, muy bien, ¿qué hacen ellos? ¿Me dejan de cobrar? O sea, me giraban un recibo cada mes y de pronto me dejan de cobrar para así ya colocarme en peor situación, diciendo, mira, ahora ya puedo decir libremente que no dono al partido. Y hasta hicieron, creo recordar, una filtración al ABC, salió una noticia en ABC de que yo estaba en discusiones o algo así con el partido por el tema de las donaciones. Ahora no recuerdo, es que ha pasado tiempo y la verdad, como mi vida profesional, gracias a Dios, es muy activa, no necesito para nada todo este lío que se montó, y a diferencia de otros que viven de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se filtró esa noticia, entonces eso generó, bueno, mucho revuelo interno a nivel de los, bueno, porque en Podemos se mueve mucho con los chats de Telegram y entonces empiezan a ponerte a insultarte, a tratarte como basura, o sea, y yo pues en aquel momento ya dije que se acabó, yo no podía soportar más esa situación, ¿no? Entonces les dije, eso sí, le dije a la señora Gloria Elizo por Telegram, porque no me quería recibir, no quería hablar conmigo, ojo, insisto, yo creo que soy más mayor que ella, creo, es abogada, igual que yo, o sea, digo, oye, perdona, tú no eres más que yo, me merezco un respeto, o sea, exijo, dado que estamos en Madrid, oye, que me acerco yo a tu despacho del Congreso, me tengo un despacho muy bonito, digo, me acerco y hablamos, pero necesito explicarte cuál es la situación porque creo que no la entiendes, yo no puedo estar comiendo en un hotel a ver, yo no tengo edad para estar en un hotel en un hostal o compartir piso con 4 o 5 personas. A mí ¿sabes? Esta fase ya se me ha
pasado, ¿no? Creo que Celia, ¿qué pretendían esto, ¿no? Hola, hola, guapa, ya te he visto. Teresa Gómez de OK Diario. Quería preguntarle, una de las causas por la que se personó en Plaza Castilla, en la causa de Neurona, es precisamente porque aparecían, ¿verdad?, en una de las donaciones que usted hizo al partido, una cuantía superior a la que realmente hizo. Y de hecho, a mí, por fuentes judiciales, lo que me dicen es que uno de los posibles métodos de financiación ilegal del Partido Morado es precisamente esa, ¿no? El poder engrosar las supuestas donaciones de miembros de Podemos, donde miembros de Podemos quizás han donado, vamos a poner una cuantía ficticia, 2.000 euros. Si aparecían 5.000 euros, esa diferencia podría provenir de un origen ilícito, por ejemplo, desde otras potencias como puede ser Venezuela. Sí, a ver, de malabares se pueden hacer en cualquier momento, eso está clarísimo, y era muy sencillo poderlo hacer, ¿no? De hecho, conmigo, a ver, todo depende también del ejercicio. En mi caso, yo no me cuadraba por el ejercicio fiscal, ¿no? Porque yo resulta que me imputaban a un ejercicio fiscal unas cantidades y yo tenía contabilizados en otro ejercicio fiscal, y de ahí es donde veo la diferencia, ¿no? Y por eso me quejé, ¿no? Y bueno, y aparte, insisto, bueno, yo hasta el momento de Neurona, esto me lo ha preguntado mucha gente, tampoco me planteaba, nadie, por lo menos la gente que me rodeaba y yo misma, éramos tan ilusos, y ahora desde luego todo esto ha cambiado radicalmente, que nadie nos planteábamos dónde iban las donaciones, a qué se destinaban. Jamás. El problema no es tanto dónde iban las donaciones, que también, porque puede haber un delito de malversación de fondos públicos, sino de dónde provenía ese dinero, porque si resulta que hay una donación de un hombre que lleva 5 años en paro y que por lo tanto no recibe dinero, pero ha donado 5.000 euros al partido, pues habría que preguntarle a ese afiliado de dónde ha sacado el dinero, porque igual a lo mejor se le han dado dirigentes de Podemos y quizás ese dinero, la procedencia sea ilícita y venga, como bien decíamos, de una tercera potencia como puede ser la narcodictadura venezolana. Sí, a ver, yo como abogada tengo que decir que no sería la primera vez que lo he visto, es muy fácil, eso es un caso, a ver, en Podemos yo no puedo verlo porque naturalmente no he accedido a la contabilidad ni sé cómo se llevaba, ¿vale? Esto sí que soy incapaz de afirmaros esto y tampoco, insisto, todo el mundo, entre comillas, goza de la presunción de inocencia, ¿no? De momento no hay ninguna sentencia, pero lo que sí que os digo es que como abogada tengo que deciros que es muy sencillo de hacer esto, es muy sencillo y no sería ni la ya está todo inventado, es decir, que todo esto ya se ha hecho muchas veces, no digo en Podemos, o sea, insisto, porque yo en Podemos no puedo certificar, pero sí que lo he visto en otras sociedades o en otras empresas, ¿no?, que se han beneficiado de dinero de esta manera, ¿no? Y Celia, muy sencillo. En su caso en concreto, ¿no se llegó a dilucidar por qué le aparecía una transferencia distinta a la que realmente hizo? Simplemente porque ellos decían, el abogado, esto sí que lo tengo que decir porque está en la causa y no voy a negarlo, porque ellos lo contabilizaron en un ejercicio fiscal y yo en otro. Entonces decían, bueno, el total ya me cuadró, al final me cuadró, pero con ejercicios fiscales diferentes. Entonces, claro, también te digo, hay otra parte que yo he querido indagar, que el juez no me permitió, que es ver exactamente dónde están estas donaciones. Insisto, porque a mí ya me preocupaba todo, porque ya cuando empiezas a ver cosas extrañas y ves que un juez está investigando el dinero esto de Neurona, que ves que esa gente que se han facturado unas barbaridades por trabajos que ni la policía no ha sido capaz de ver dónde están, ¿no? Esto para mí es muy grave, ¿no? O sea, y entonces digo, bueno, pues también quiero saber dónde están mis donaciones, ¿no? O sea, este esfuerzo tan enorme que hemos hecho todos. Entonces, tampoco, o sea, el juez no ha querido, ni la fiscal ha permitido, o sea, que se investigue más allá, ¿no? Entonces, estamos atados de pies y manos con este procedimiento, ¿no? ¿Y eso por qué? Perdón, Celia, ¿por qué cree que no se le ha permitido indagar más? Es decir, bueno, estamos hablando de un partido de los más importantes de España en este momento, pues, y que sería un escándalo. Claro, a ver, es como todo. Es un partido que está en el gobierno. Es que nos guste o no, está en el gobierno. Eso explica muchas cosas. Claro, es que, a ver, yo tengo que atenerme a la realidad, ¿no? Y estoy viendo, pues eso, que reciben una ayuda,
posición por parte del Ministerio Fiscal que no es la habitual, ¿vale? Si yo hago esto mismo que ha hecho Podemos o estoy en esa situación, te aseguro que van a por mí con todas las de la ley, ¿vale? Porque lógicamente me quieren investigar y quieren saber qué estoy haciendo con ese dinero, porque a lo mejor he cometido muchos más delitos, pero se me están cortando las alas a mí y a las acusaciones. Es decir, estamos totalmente coartados. Pensaros que yo hasta rechazaron mi condición de acusación particular al principio, porque decían que yo no era, que en todo caso me podía personar como acusadora, como acusación popular. Todo eso tenía que poner una fianza, un dinero, etcétera, etcétera. Digo, no, yo soy afectada, perdona. Aquí si se ha cometido un delito con mi dinero, yo soy persona perjudicada, que pertenece a un partido en el cual se están haciendo unas aportaciones por sus afiliados que desean saber si han sido bien gestionadas o no. Entonces, esto a mí me ha costado 1 año y pico hasta que la Audiencia de Madrid me dio la razón. Y mientras tanto, el juez a mí no me permitió asistir a ni una sola declaración. A ni una sola declaración de testigos, ni ningún tipo de prueba. Cuando llegan las pruebas que puedo practicar, luego se me ponen más problemas. Que no. Cuando se abren las piezas separadas y se juntan todas en la misma causa, resulta que también me dejan fuera de todas las causas. Es decir, me he encontrado con todos los problemas habidos y por haber. Y ya, la verdad que cansa, cansa mucho ver este nivel de injusticia tan enorme que hay, Las consecuencias personales o profesionales de este camino que ha tomado. Conocimos el famoso caso del Vistalegre, de esa persona que recibió, una paliza, podemos decirlo claramente, después de criticar abiertamente la transparencia del partido. ¿Usted, desde que está tomando este camino, ha tenido algún tipo de presión o algo semejante? No. Algún que otro insulto de gente anónima en redes, pero bueno, poca cosa, porque me he desvinculado totalmente de todo eso, me he salido de todos los grupos en los que yo estaba. Naturalmente, yo si me meto ahora en un grupo de esos me acribillan, ¿no? Pero bueno, como no estoy fuera de ese ámbito, pues no me afecta lo más mínimo. Y pobre de ellos, porque les meto una querella inmediatamente. O sea, al que se meta conmigo lo fusilo, eso está clarísimo. Y quizá me tienen un poco de respeto en eso, porque me conocen. Celia, ¿no corrió la misma suerte José Manuel Calvente, el abogado purgado dentro del partido, que sí que fue perseguido, ¿no?, por todos los miembros de Podemos por denunciar precisamente las presuntas irregularidades de Podemos? Yo quería preguntarle, después de casi 2 años en instrucción, la causa ya está llegando a su fin. ¿Cree que vamos a ver a miembros de Podemos sentados por primera vez en el banquillo de los acusados? Veremos, pero muy tarde, quizá. Piensa que aún quedan, el procedimiento se ha alargado muchísimo y aún tiene que alargarse más porque se están interponiendo. Si estás al tanto del procedimiento, verás que no paran de interponer recursos. Total, es la estrategia de Podemos. Lo mismo hace Monedero en la Audiencia Nacional, interponer recursos constantemente para entorpecer la causa. Entonces, yo tengo aquí un armario lleno de papeles que no dicen nada, porque a nivel de investigación realmente se ha hecho muy poca, porque no lo han permitido. Y el juez, lo malo, tengo que, con todos mis respetos a su señoría, pero tengo que reprocharle que haya tenido esta actitud tan permisiva, ¿no? Sí. Porque, está claro que tienes derecho a recurrir las resoluciones, está en la Constitución, tenemos un derecho de defensa, pero bueno, yo soy abogada, y sé defender asuntos. Y a veces esta estrategia, es conveniente cuando interesa. Pues porque dilatar el procedimiento, ¿no? Está claro, dilatar el procedimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos juegan con el factor tiempo por si tienen la suerte, iba a decir otra palabra, la suerte pues de volver a ser necesitados por el Partido Socialista para formar otro gobierno, ¿no? Están jugando un poco a eso. Porque todos se están moviendo por ese tipo de arenas movedizas, ¿no? Estos están agarrándose a porque los conozco, sé cómo son, y buscan, pues mira, yo estoy aquí sentada en un sillón, que es mi silla de trabajo, pues ellos también buscan estar bien sentaditos y no levantarse, ¿no? Es lo que buscan. Pues Celia, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Esperemos que tenga suerte y en el caso de que
Bueno, pase lo que pase, contactaremos con usted, Sí. que ha tomado ese paso para buscar justicia, al menos Aparte dentro que del partido. me ha gustado mucho lo que has dicho, perdona que te interrumpa, las palabras que has dicho al principio sobre todo, porque ellos nacieron como algo nuevo y se han metido dentro del sistema y no han, si nos fijamos, pues nos salen con la ley trans, nos salen con cosas de estas y en cambio no han salido con temas que verdaderamente importaban y fue lo que nos hizo movilizarnos en su momento, ¿no? Las grandes injusticias, el tema, por ejemplo, yo que sé, del techo de gasto, me acuerdo que era un tema que Sí. luchaban contra eso, el límite del techo de gasto, El que pago de la aprobaron, deuda, etcétera, etcétera. la vivienda. Bueno, pues no ha cambiado nada. Esto, dices, estamos bajo un sistema global y es cierto que tanto este partido como cualquier otro que acceda al poder, pues difícilmente se puede mover de ese ámbito, ¿no? De los que manejan la deuda, porque aquí estamos endeudados hasta el cuello, ¿no? Por eso me ha gustado tu introducción, porque tienes toda la razón, aparte de lo de Podemos, de lo otro, ¿no? Y nada, y encantada de haber estado aquí. Pues muchas gracias por sus palabras. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, hemos empezado con esto, Teresa, y que vemos ahora casos de Podemos. Tenemos el caso Neurona, caso Monedero 2, caso Kinema y otros tantos. Es decir, que Podemos ha dado titulares de prensa, de los cuales muchos has cubierto tú. Explícanos este tema Neurona porque claro, ya hablamos de financiación cruzada, de esos famosos saltos de 2 o 3 inversiones, entonces es muy difícil seguir el rastro. Explícanos esquemáticamente qué es esto del caso Neurona. El caso Neurona. Pues el caso Neurona parte a raíz de una denuncia que interpuso el abogado de Podemos, José Manuel Calvente. Creo que no hay nadie en una empresa que conozca mejor a la empresa que los propios abogados de las empresas, ¿no? Entonces, este abogado comenzó a ver una serie de irregularidades con varias empresas, entre ellas con la consultora chavista Neurona Consulting, que es una consultora mexicana y que ha sido contratada por los países, por varios países de Latinoamérica, por los partidos de extrema izquierda, como puede ser por Rafael Correa, ha sido contratada en México también, en varios países, en Perú, por Ollanta Humala también fue contratado. Entonces ha llevado la comunicación en las elecciones cada vez que un partido de extrema izquierda se ha presentado a una campaña electoral, ¿no? Entonces Podemos también lo contrató a esta empresa para llevar la campaña, supuestamente para llevar la campaña durante las elecciones del año 2019. Pero José Manuel Calvente, el abogado, empieza a ver una serie de irregularidades y decide informar de ello a Pablo Iglesias, pensando que Pablo Iglesias se iba a llevar las manos a la cabeza y que esto lo iba a denunciar ante la Guardia Civil pensante, o la policía. Entonces lo que hizo Pablo Iglesias fue despedirle inmediatamente, fue un despido improcedente, que de hecho así está estipulado y de hecho así lo tuvo que reconocer incluso Podemos ante un juez y tuvo que fue pagar. Cuando le acusaron, además le acusaron, falsas. montaron una campaña de acoso contra él, diciendo que le habían despedido supuestamente por intentar abusar de una compañera. Esto se demostró que fue totalmente falso. Sin consecuencias, por otro lado, por esa denuncia falsa. Sin consecuencias por esa denuncia falsa, efectivamente. Sí que ha tenido consecuencia Podemos por el despido improcedente de Calvente, pero no por esa denuncia, por esa acusación falsa, ¿no? Entonces, él lo que denunció era que existía una especie de una caja en común entre todos los países y entre todos los partidos de extrema izquierda para poder financiar a estos movimientos en distintos lugares del mundo. Es decir, él decía que algo que luego ha sido corroborado también por varios miembros de Venezuela, por varios altos cargos venezolanos, lo que decía era que existía una caja de solidaridad en común entre todos los países y que Podemos se había nutrido en el año 2015 e incluso años anteriores, antes de que se fundase Podemos como partido político, se había nutrido de esa caja de solidaridad y cuando Podemos llegase al poder y obtuviese dinero de los fondos públicos tenía que devolver ese dinero y reponer
ponerlo en esa caja para que se pudiese destinar a otros partidos y poder financiar este movimiento de extrema izquierda en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Qué hizo Podemos? Pues una vez que ha recibido el dinero para poderse formar como partido político, y él se va a presentar en las elecciones en el año 2019, ya comienza a tener una partida de los fondos públicos, ¿no? Entre ellos obtiene casi medio millón de euros para poder presentarse a las elecciones. Y Podemos, en lugar de contratar a una consultora, que es lo que hacen todos los partidos políticos aquí en España, decide contratar a esta mexicana, a esta consultora mexicana, pero no le contrata, y esto es lo que se está investigando, para que esa consultora le dé un servicio. Realmente le contrata, simula un contrato para devolver ese dinero que anteriormente Podemos había recibido. Claro, eso te quería preguntar, porque es decir, que alguien contrate unos servicios de una consultoría externa o incluso internacional no es un problema. Efectivamente. El problema es lo que esconde detrás de ese supuesto contrato. Eso es. El problema es cuando no se ha dado un servicio a cambio de ese dinero que se ha pagado, ¿no? Y después de 2 años de instrucción se ha podido demostrar que efectivamente 425.000 euros de los fondos públicos de todos los españoles que se le destinaron a Podemos decide dárselo, ¿no? a la consultora Neurona Consulting, la mexicana, como estaba obligado como partido político a contratar a una empresa española. Lo que hacen es crean una filial española un mes antes de las elecciones, que se llamaba Neurona Comunidad SL, que quien crea esta nueva consultora es un testaferro, un presunto testaferro que reside en Sevilla y que aparece en los papeles de Panamá. Le dan el dinero a esta consultora, a esta filial creada en Sevilla, y directamente el dinero viaja hasta México, ¿no? Ellos dicen que es que esta consultora mexicana le dio, a cambio le cubrió se dedicó a cubrirle las elecciones y que le dio un servicio de consultoría, ¿no? Pero lo que ha podido determinar la UDEF es que es quien se ha encargado de toda esta investigación, la Policía Nacional, es que esos trabajos que han aportado Podemos no tienen el valor que Podemos pagó por ese trabajo, que son alrededor de 400.000 euros. Y vamos más allá, es que ese dinero que pagó Podemos a Neurona Consulting, a la mexicana, luego se destina a otra empresa que se llama Advice Creative, que no tiene ni un solo trabajador, que está en una barriada mexicana y que está en un suburbio mexicano, ¿no? Entonces, ya nos ha seguido el rastro de qué ha pasado cuando el dinero ha terminado en esta segunda empresa mexicana. Se sospecha, por supuesto, que ese dinero finalmente llegó a esa caja de solidaridad común para devolver el dinero que anteriormente había recibido Podemos. A mí, una de las cosas que ha dicho Celia Cánova me parece muy interesante, porque creo que una de las vías de la investigación, yo creo personalmente que los miembros de Podemos van a terminar sentados en el banquillo de los acusados, que se va a cerrar Pero una vez estén fuera del gobierno. Como decía Celia, esto lo veremos dentro de unos años. La justicia, por desgracia, va lenta en algunos casos. La justicia es lenta, pero la instrucción se va a cerrar en unos meses. Es decir, ya lleva 2 años instruyéndose la causa. Yo no... ¿Crees realmente que habría un juicio de dirigentes de Podemos estando ellos en el gobierno? Estando en el Pensando gobierno, mal, quizás está incentivado por el Partido Socialista, como una manera para quitárselo de encima antes de unas elecciones, diciendo, oiga, mira, yo me blanqueo... Pero es que la mayoría de los imputados han sido dirigentes de primera línea de Podemos, pero actualmente ya no están. O siguen en Podemos, pero no están en el gobierno, como Juanma del Olmo. Que sería una especie de Pablo Casado con todo lo anterior. Este es un nuevo Partido Popular. Nosotros no somos ese partido Podemos, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí que es verdad que está el tesorero de Podemos, Daniel de Fruto, que siga siendo actualmente tesorero de Podemos, que sería como Luis Bárcena, ¿no? Efectivamente, sería como Luis Bárcena. Yo sí que creo que en los próximos meses se va a cerrar la instrucción y se va a mandar a juicio. Es verdad que desde que la causa se manda a juicio hasta que se celebra el juicio suelen tardar bastante tiempo, incluso años.
a lo mejor no les vemos sentados hasta dentro de 2 años, pero sí que creo que el juez le va a mandar al banquillo de los acusados, quizás no por el delito de malversación, estoy segura que por el delito de malversación no, sino que va a ser por el de fraude electoral, que es un delito mucho menor. El problema es que es cierto que había muchas vías de investigación en esta causa y el juez solamente se ha querido centrar en una, que ha sido en el delito de fraude electoral, cuando sí que existía presunto o indicio suficiente para investigar una presunta caja B, existía indicio suficiente para investigar no solamente a Neurona Consulti, sino también a Kinema, a la cooperativa de Rafael Mayoral, que ya está siendo investigada en Ecuador, en otros países, justo por dinero que recibió Kinema desde, pues en este caso desde el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Entonces yo sí que creo que había otras vertientes y que se podría haber investigado mucho más, pero es cierto que el juez prefirió centrarse solamente en una de las vías de investigación para no abarcar mucho y que luego todo quedase en nada. Según me cuentan fuentes judiciales, fue por esto, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, pero yo creo algo que... como, casi como con los mafiosos estadounidenses, ¿no? Con Al Capone, que tenía muchísimas causas, al final le pillaron por impago de impuestos. El problema aquí yo creo que además fue porque la Fiscalía estaba siempre al lado de los malos en esta causa. Es decir, si el juez ha podido seguir investigando esta causa ha sido gracias a las acusaciones populares o particulares, como es el caso de Celia Cánovas, o populares, como es el caso de Vox y de Prolege, que es otra asociación de juristas, que era el que apoyaba al juez a seguir investigando. Pero es cierto que tanto los miembros de Podemos como incluso el Ministerio Fiscal se han dedicado a poner palos en las ruedas para que la causa no siguiese avanzando y han pedido constantemente el archivo de la causa. Entonces, que 2 años después la causa siga adelante y esté a punto de finalizar, yo creo que ha sido un gran reto, porque teniendo en cuenta la postura de la fiscal en este caso, era bastante difícil. De hecho, en algunos escritos la Fiscalía parecía que hacía de abogada defensora de los miembros de Podemos. Para eso se tomó la Fiscalía, quiere decir que... Sí, tontos no son. Con un claro Nos hacemos con la Fiscalía propósito. General del Estado y obviamente todo lo que pueda ocurrir lo tapamos. Es decir, y además, esto, has hablado de la extrema izquierda, de la financiación de estos grupúsculos, es algo que se lleva utilizando por ellos desde hace años. Primero fue el Foro de Sao Paulo y ahora lo están implantando a nivel, digamos, más teórico-práctico con el Grupo de Puebla, que es el estudio de los sistemas judiciales de los países donde se quieren implantar, para de alguna manera subvertir el Estado y hacerse con esos resortes. En España la justicia, bueno, no quiero llegar a decir que no existe, pero está claro que está dificultada o está, sí, se la molesta de alguna manera a través de la Fiscalía y de la presión política. Sí, de hecho, a través de la presión política, lo que hacen, una de las estrategias de los miembros de Podemos es, pues por ejemplo, a un juez tan poco conocido como era el juez Juan José Escalonilla, de la que los periodistas ni siquiera teníamos fotos de este juez. Lo que hizo Podemos fue a través de su panfleto. Por ejemplo, La Última Hora fue el primer medio que decidió publicar una foto del juez y ponerlo en la diana, ¿no? para que los otros miembros de Podemos injuriasen a este juez. Lo mismo que ha pasado con Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, que es un juez que ha investigado a cualquier partido político, porque de hecho tiene imputado a varios miembros del Partido Popular por Púnica, Lezo y en el caso Villarejo, y en cambio cuando lleva instrucciones, como es el caso Villarejo, creen al juez, pero cuando lleva otras instrucciones, como es la financiación ilegal de Podemos, es un juez supuestamente, según los miembros de Podemos, afín al Partido Popular, ¿no? Cuando creo que es el juez al que más miembros del Partido Popular ha imputado. Ha llegado imputada a Cifuentes, a Esperanza Aguirre, a Granados, a muchísimos miembros del Partido Popular. Entonces, la estrategia que llevan a cabo los miembros de Podemos, que ojo, no es una estrategia que ellos montan de manera aislada en España. Si vamos a otros países, los miembros de otros partidos de extrema izquierda hacen exactamente lo mismo, ¿no? Sacar a la palestra a los jueces con el único objetivo de que los jueces pues se sientan presionados y terminen archivando sus causas. Bueno, hemos hablado con Celia, ex senadora, pero también hay más integrantes de Podemos, ex integrantes de Podemos, críticos con el partido. Vamos a ver esta pequeña pieza informativa y ahora lo comentamos.
¿Es oro todo lo que reluce en Podemos? No, al menos eso dicen las víctimas del ordeno y mando de Pablo Iglesias. No debemos pertenecer a ningún líder de la formación. Lo que ellos llamaban los partidos de la casta, estructuralmente son más democráticos internamente que Podemos. O sea, esto es acumular todo el poder en una o dos o tres personas. No creemos en las purgas que se están realizando a través de la comisión disciplinaria, eufemísticamente llamada Comisión de Garantías Democráticas. Lo rechazan de esa forma, fulminando a la persona que les está tratando de pedir alguna explicación. Contra la corrupción se limita a señalar la paja en el ojo ajeno en otros partidos, sin ver la vida de otros partidos, sin ver la viga del propio. En 3 años solo dimitió un dirigente en el 2015. Por el contrario, los casos de Íñigo Rejón, de Espinar y de Echenique no han dado lugar a ninguna dimisión ni expediente. De este tema también sabe Victoria Nauda, víctima de acoso laboral y xenofobia dentro de las filas de Podemos. Y que la lista estaba llena de sudacas y maricones, que le hicieron, bueno, que si yo quería que le hiciera una mamada. Que se lo digan también a Fernando Barredo, que tuvo la osadía de criticar la transparencia de la organización morada. Que rindan cuentas con transparencia, donde enseñen las facturas de sus ejercicios económicos para saber dónde se va el dinero de todos. Porque no sé si sabéis, compañeras y compañeros, que la mayor parte del dinero del partido se está quedando en pagar cargos de despacho en vez de gente pateando las calles. Y esto era a lo que veníamos. Pablo Echenique, que vino a Toledo y dijo, por ejemplo, que la Comisión de Garantías es el órgano que mejor funciona y una de las cosas que mejor funcionan en Podemos. Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80 y tantos mil casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona. Este último pagó en sus propias carnes las consecuencias de su imprudencia en forma de paliza. A mi casa diciendo que trae un mensaje para Fernando Barredo, se le abre la puerta y entra y me da una paliza, no sé si con ánimo de matarme por esa paliza o de, desde luego, darme una paliza de muerte. Y está clarísimo, una persona que además no conozco de nada, que venía con el encargo de agredirme con mucha vileza y yo creo que con mucha gravedad. Yo lo tengo clarísimo, como lo tienen clarísimo todos mis compañeros de la plataforma crítica Imagina Podemos Castilla-La Mancha. ¿Agredir al compañero de partido que es crítico sí se puede? Buena pregunta se hacía nuestro compañero Manuel. Está claro que el disidente paga las consecuencias. Hemos hablado del caso Neurona. Otra cosa muy sonada y que, por cierto, no se ha vuelto a hablar mucho, al menos en los grandes medios, es el tema del pollo Carvajal. ¿Qué ocurre con el pollo Carvajal y por qué había tanto interés en guardarlo y no devolverlo a Estados Unidos a pesar de que pidieron su extradición? Bueno, el pollo Carvajal sigue teniendo activa la extradición a Estados Unidos, es decir, es cierto que se está demorando más, incluso es poco habitual, ¿no?, que tardemos tanto en entregar a una persona como a cualquier persona que esté, de la que se haya solicitado la extradición. Sacamos más rápido a etarras que devolvemos al pollo Carvajal. Pero para mí era muy importante la declaración del pollo Carvajal, es decir, él era el jefe de los espías en Venezuela, era quien sabía perfectamente cómo se financió al Partido Morado e incluso también otro de los temas que él sabía, no solamente es esto, él también ha declarado sobre presuntamente el dinero que se pudo llevar, que se pudieron llevar otros gobiernos de España, ¿no?, como puede ser José Luis Rodríguez Zapatero. Él conoce toda esa información y yo estoy segura que muy pronto parte de esa información verá la luz, ¿no? Yo creo que estoy segura que sí. Él conocía perfectamente eso, conocía también los acuerdos que se llevaron a cabo entre España, entre partidos socialistas y Venezuela para ocultar en Venezuela a determinados etarras y que no fueran extraditados a España. De hecho, a mí personalmente me dio desde la cárcel la localización
localización de varios etarras, de 21 etarras que están escondidos en Venezuela y que España, o al menos el gobierno de Felipe González, conocía perfectamente dónde se encontraban estos etarras y se había llegado a un acuerdo con Venezuela para que no fuesen extraditados. Has dicho Felipe González. Sí. Y está fuera del poder desde el año 96. Sí. O sea que llevamos 30 años Sí. de conocimiento de dónde están etarras y no se ha hecho nada para reclamarlo. Y no se ha hecho absolutamente nada. Tampoco esperamos que Venezuela hiciera mucho, pero al menos esa información estaba. Sí, bueno, pero si es que, según revela el Pollo Carvajal, se llegó a un acuerdo entre España y Venezuela para que estuvieran allí en Venezuela y no nos entregaran. ¿A cambio de qué? Eso es lo que todavía no se va a poder llegar a saber. Efectivamente. Y no solamente reveló esto, y me consta que vamos a saber mucha más información con respecto a esa parte, con respecto no solamente a la financiación de Podemos, sino también cómo se han podido nutrir otros dirigentes de otro partido, ¿no? Como el Partido Socialista, presuntamente de contratos otorgados directamente desde Venezuela. Yo estoy segura que muy pronto vamos a tener información con respecto a eso. Y con respecto a Podemos, pues el Pollo Carvajal reveló cómo se financiaba Podemos en este informe que ahora mismo estamos viendo en pantalla. Este es el informe confidencial que está bajo secreto de sumario y que publicamos en OK Diario, en el que el Pollo Carvajal, Hugo el Pollo Carvajal, desveló al juez Manuel García Castellón cómo se financiaba Podemos desde Venezuela. Y él decía que existían 3 vías distintas, ¿no? Una de las vías era a través de valija diplomática. Siempre el dinero salía desde la refinería que tiene PDVSA en Cuba, ¿no? Desde Cuba se mandaba a Venezuela y hay una persona de PDVSA que ahora mismo es testigo protegido, iba a recogerlo a la embajada de Cuba en Caracas y desde ahí se mandaba directamente a la embajada de Venezuela en España. La persona encargada de recoger el dinero en España era Juan Carlos Monedero. Y la persona que se lo entregaba en mano, que viajaba directamente desde Venezuela a España, era Ramón Gordil, que era precisamente ha sido presidente del Banco Alba, el banco que le da a Juan Carlos Monedero los más de 400.000 euros, que luego tuvo que regularizar ante Hacienda, y también fue pues un alto cargo del gobierno venezolano, ¿no? Bueno, esa es una de las vías de financiación a través de valija diplomática. Otra de las vías de financiación, él dice que es pues directamente le entregan el dinero en mano a Juan Carlos Monedero. De hecho, hay varios testigos protegidos que han revelado al juez cómo ellos personalmente le entregaron el dinero a Juan Carlos Monedero en el Hotel Meliá Caracas y en el Hotel Alba, también de Caracas. Incluso las cuantías que se le dieron a Monedero, una de las entregas 600.000 euros. Eso es muy fácil, ¿no? Porque se puede ver las veces que Monedero ha viajado a Caracas. Incluso hemos podido ver como en algunas ocasiones Monedero no viajaba directamente de España a Venezuela, sino que utilizaba como trampolín otro país. En la causa que se está siguiendo en Ecuador, que está también secreta, yo he tenido acceso a esa causa, y en los movimientos migratorios de Juan Carlos Monedero se podía ver cómo Juan Carlos Monedero viajaba desde España, desde Madrid a Quito, y en Quito no estaba más de un día y directamente iba a Caracas. En Caracas también estaba un día y volvía otra vez a Quito, ¿no? Utilizaba como trampolín terceros países pues para un poco obstaculizar, ¿no? el seguimiento de estos movimientos. Para hacer una reunión te conectas por cámara web y ya está, no vas. Efectivamente. Y si luego, vas presencialmente es para algo más, ¿no? Y si solamente vas un día es un poco extraño, ¿no? Que vayas. Complicado hacer turismo para un día. Y luego otra de las vías de financiación es a través de empresas interpuestas, ¿no? El Pollo Carvajal reveló que se utilizaban a empresas tapaderas, empresas que están radicadas aquí en España, pero que detrás de esas empresas están venezolanos, que reciben dinero de PDVSA a través de adjudicaciones de contratos como Venezuela Exporta y demás, que realmente los eventos no costaban lo que decían costar, y que parte de ese dinero, en torno al 20%, iba directamente para Venezuela. Y el Pollo Carvajal cita a una empresa. Dice, una de las empresas tapaderas utilizadas es la de Biuropa, de un venezolano, del venezolano Ernesto Velasco,
Y lo que no sabía el Pollo Carvajal es que la Fiscalía Anticorrupción y la policía ya llevaban un año investigando a esta empresa porque habían visto movimientos sospechosos entre la empresa de Monedero y entre esta empresa, ¿no? La empresa Monedero Motiva 2. Caja de Resistencia Motiva 2 se llama. Y Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, no conocía ni muchísimo menos que ya la policía estaba detrás de esta empresa, porque esas diligencias estaban secretas y estaban en la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Y luego una cuarta vía, que esta vía ahora está en una etapa muy embrionaria, que es la financiación a través de un testaferro. Se utilizaban a través de empresas pantallas que están radicadas en Curazao, a través de un banco suizo en Curazao. Se mandaba dinero desde Curazao hasta Suiza, y de ahí ya no solamente a través de este testaferro se manda dinero a España, sino que se manda también dinero a otros países. Eso sí que es cierto que está en una fase muy embrionaria, y lo que hizo... Esto, digo a los espectadores, es el modus operandi que se utiliza habitualmente. Es decir, sí, que si realmente quieres hacer algo semejante, ese es el proceso. Al igual que Pujol se llevó los 3.000 millones, al menos eso es lo que se hubiera llevado como poco a Suiza y otros países, es decir, eso es lo habitual. No es que digamos es un modus operandi exclusivo de esta gente, sino que se aplica también por otro tipo de grupúsculos. Hablamos de narcoterroristas, hablamos de blanqueamiento de dinero, por lo tanto sí que podemos hablar de financiación ilegal, que esto quizás es lo que más ha chocado o lo que más ha negado, es la mayor, ha negado la mayor siempre, es decir, no hay financiación ilegal. No sé si podemos llamarlo ilegal, pero desde luego irregular, por poner una palabra. Y lo digo porque en el documento que estábamos viendo en pantalla, que decías que era confidencial, aparecía que también esto era un modelo de financiar diferentes movimientos en otros países. Sí. Aparecen nombres como Kirchner, Lula. Estamos hablando de... Petro, en Colombia. Estamos hablando de una forma, por lo tanto, unificada y coordinada para tomar el control en ciertos países o al menos desestabilizarlos. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y de hecho volvemos a lo que contaba inicialmente, ¿no? Recordemos que era lo que denunciaba José Manuel Calvente, justo esto, que existía una caja de solidaridad común para financiar movimientos de extrema izquierda en distintos países del mundo, ¿no? Y es exactamente lo mismo que dice Hugo el Pollo Carvajal. Nosotros, en el caso de Venezuela, nutrimos a diferentes países con dinero. Ellos dicen que procedente de PDVSA. Yo no sé si realmente ese dinero procedía de PDVSA. Yo este verano he estado en Ecuador, he podido estar en contacto con varios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Ecuador, y ellos no tienen tan claro que el dinero venga de la petrolera y no venga pues de bandas relacionadas con el narcotráfico. De hecho, tienen a varios testigos protegidos. De ahí la obsesión por controlar Colombia también. Efectivamente, que parece ser que puede ser que venga del narcotráfico. Eso ya sí que es mucho más difícil de poder es prácticamente imposible. Investigarlo. Es prácticamente imposible. Entonces, lo que dicen los miembros de los excargos venezolanos es que, bueno, que viene de PDVSA, ¿no? También es una manera de ellos no culparse o no atribuirse delitos, determinados delitos, porque si ellos están diciendo yo entregué este dinero a Juan Carlos Monedero en mano y resulta que ese dinero procedía del narcotráfico, pues tú que eres testigo también ibas a terminar imputado en la causa, ¿no? Entonces lo que hace el juez García Castellón, por orden de la Sala de la Audiencia Nacional, que tanto miedo le da a investigar a Podemos por este tipo de delito, es archivar la causa de financiación ilegal, pero como había visto, a raíz de esa causa decíamos que había una tercera vía de investigación, que es a través de empresas interpuestas, como puede ser Vía Europa, ¿no? Y la Fiscalía Anticorrupción ya lleva un año investigándose a Juan Carlos Monedero por movimientos sospechosos con esta empresa, ¿no? Entonces lo que hace es abrir una investigación a raíz de la de El Pollo Carvajal, centrada en Monedero y en sus relaciones con Vía Europa. Es que nos queda apenas 2 minutos y perdona que te corte porque no quiero dejar ese tema antes de marcharnos. ¿En un minuto puedes resumir el caso Dina? Vamos a probar esa capacidad de síntesis periodística. Tienes 1 minuto. ¿Qué pasa con Dina? ¿O qué ha pasado con Dina? ¿O qué puede pasar?
Pues con Dina ahora mismo está a punto de que se abra una causa contra ella por falso testimonio, ¿no? Porque lo que ocurrió con ella es que alguien cercano a ella, que había descubierto una presunta infidelidad, alguien cercano a su expareja, vamos, que había descubierto una presunta infidelidad con Pablo Iglesias mientras que estaba en Bruselas, pues tenía su teléfono móvil y desapareció en sus manos, y esa tarjeta aparece en Interview, en la revista Interview. A mí me dicen que la persona que lo entregó quiso comercializarla y quiso que le diesen dinero a cambio, ¿no? Bueno, esa tarjeta termina en manos de Pablo Iglesias, porque el director de Interview se lo entregó a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias decide, y así lo dice el juez, destruir el material que había dentro de esa tarjeta. Por lo tanto, a él se le imputa un delito de daños informáticos, ¿no? Destrucción de pruebas también, por otro lado. Y de destrucción de pruebas, por supuesto. Entonces él luego decide pues denunciar esta causa, montar una causa contra una supuesta policía patriótica, que ellos llaman policía patriótica, contra determinados periodistas que están investigando la corrupción de Podemos, y decir que le han robado la tarjeta, le han robado el teléfono móvil esta policía patriótica y estos periodistas, ¿no? Después de varios años de investigación se ha descubierto que eso era totalmente falso, que esa filtración vino de dentro de Podemos y que quisieron montar esta campaña justo para intentar frenar esa sangría de votos que tenían dentro de Podemos. De hecho, a Podemos y a Pablo Iglesias más bien se le imputan unos determinados delitos, y como Dina, con tal de salvar a su jefe, decide dar al juez hasta 4 versiones distintas en sede judicial, cuando ella es testigo y está obligada a decir la verdad, ahora el juez ha decidido pues imputarla, ¿no?, por un delito de falso testimonio. Como la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos delitos, ha desviado esta causa a otro juzgado, a los juzgados de Plaza Castilla y al juzgado de Alcobendas. Todavía no se sabe muy bien quién se tiene que hacer cargo del asunto, pero Dina se va a tener que enfrentar a un delito de falso testimonio. Esas informaciones que dicen que Dina era un agente marroquí, ¿tienen algo de verdad? Todavía no se puede saber, obviamente, porque... Yo creo que es imposible poder dilucidar eso, ¿no? Si era pero sí que es verdad que existen rumores. Hay relaciones. Sí, de que puede ser un agente marroquí. Pues Teresa Gómez, nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le recomiendo a todos los espectadores que si quieren saber más sobre Podemos y sobre temas judiciales, Teresa Gómez en OK Diario, ahí es donde tienen que leerla. Muchísimas gracias. Aquí seguiremos contando estas cosas. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Volvemos mañana a las 9 de la noche. Hasta pronto.